Pues aquí nos encontramos visitando un ensayo demostrativo que está enmarcado dentro del proyecto LIFE-NADAPTA. Es una estrategia regional que busca mejorar la adaptación al cambio climático de la región de Navarra. Este proyecto trabaja en 6 áreas prioritarias, una de ellas es agricultura, y lo que es interesante es que se trabaja en todas estas áreas pero de manera coordinada. Es un proyecto que ha empezado en 2017 y terminará en 2025. Las estrategias de manejo que se van a estudiar dentro del proyecto LIFE-NADAPTA y que van a mejorar la resiliencia en agricultura de la región frente al cambio climático están enfocadas en diferentes temas, como son el material vegetal, el riego, el suelo, las plagas y las enfermedades y el silvopastoralismo. Lo que hacemos en el proyecto LIFE-NADAPTA en relativo a la acción de suelos tiene varias partes. La más importante para nosotros es el estudio regional, que nos ha permitido ver cuál es la respuesta de los suelos de Navarra a diferentes estrategias adaptativas a lo largo de toda la región. Y para esto hemos hecho una zonificación específica, considerando los tipos de suelos, los tipos de climas y las condiciones para la agricultura, y hemos tenido la suerte de contar con parcelas de agricultores que hacen diferentes manejos, vinculados por ejemplo a la agricultura de conservación, al uso de enmiendas orgánicas o a la introducción del regadío, y conviven con otros agricultores que tienen otras condiciones y hemos podido realizar un estudio comparativo. Y eso nos ha permitido ver que la respuesta de los suelos de Navarra y de los sistemas agrícolas de Navarra pues no es igual frente a los diferentes retos del cambio climático y depende pues de las condiciones de suelo, del tipo de cultivo que se esté cultivando y sobre todo también de si el manejo que se realiza tiene más o menos capacidad de resultar en una respuesta positiva frente a estreses nuevos como pueden ser periodos muy prolongados de sequía o precipitaciones torrenciales. La idea es que con toda la información que se tiene del proyecto se va a elaborar un plan de resiliencia que será específico para cada zona de Navarra y para cada tipo de explotación. Específicamente en la estrategia de manejo de enmiendas orgánicas lo que estudiamos son 2 factores. Por un lado tenemos dosis incrementales de nitrógeno mineral y por otro lado estudiamos diferentes tipos de fertilizantes de la zona de estudio que se pueden encontrar en este área y los aplicamos en diferentes momentos y lo que queremos cuantificar es la cantidad de nutrientes que nos aplican estas enmiendas orgánicas. De esta manera somos capaces de identificar cuál es la cantidad de nutrientes que se pueden ahorrar en caso de fertilizantes minerales. Nosotros desde el Grupo de Gestión y Evaluación de Suelos de la UPNA hemos trabajado en colaboración con INTIA en la identificación de los indicadores de suelo más relevantes en este estudio y también en la cuantificación y la explicación de los resultados, de modo que hemos tenido la suerte de trabajar con INTIA y hacer una búsqueda de resultados que no solamente incluyen los aspectos vinculados al cultivo, que son los más importantes evidentemente para la producción, pero también aspectos más de largo plazo vinculados a la evolución de los suelos agrícolas. En las jornadas que estamos teniendo ayer y hoy hemos recibido a representantes de la Comisión Europea y también a personas que lideran y que trabajan en proyectos vinculados con el suelo dentro del marco del programa LIFE y dentro de otros programas de investigación que financia la Comisión Europea, de manera que hemos podido enseñarles lo que hacemos en Navarra a gente que hace cosas similares o por lo menos en el mismo ámbito, que es la ciencia del suelo, en otros países de Europa. Toda la información que se genera en el proyecto a través de los ensayos se transfiere directamente al sector a través del servicio de asesoramiento de INTIA, que pone a disposición la información que obtenemos de los ensayos. Además, de manera paralela, se organizan workshops o se organizan visitas de los ensayos, donde podemos venir, ver cómo están los ensayos en ese momento, se pueden debatir los resultados, de manera que esta información se va incorporando y se pueden detectar cosas para mejorar o cosas a incorporar y poder obtener más información.